Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos amigos. Me place saludarles en este hermoso día de Shabbat. Shabbat que nos tiene a todos en expectativa por todo lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Sí, por esta guerra que se está librando y que empezó contra Irán, ¿no? Y contra todos los que están en el eje del mal. Mis queridos, estamos verdaderamente en una guerra espiritual. También, no solamente en Medio Oriente, ¿sí? Física, allí con las armas, sino también en una batalla espiritual a nivel mundial. Entonces, hoy he querido traerles a ustedes, de acuerdo a la parashá, esas vestiduras sacerdotales y la armadura que debemos tener como creyentes para precisamente esa guerra que se está librando hoy, no solamente allá en Medio Oriente, sino también a nivel espiritual en todo sitio, en toda parte. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí, ¿verdad? La parashá, que se nos revela y cómo proféticamente podemos aplicar esto para el día de hoy, para el ahora, para el ya. La parashá es la parashá número 20, parashá Tetzaveh. La encontramos en Shemot 27:20 hasta el 30:10, ¿sí? Y esta es una drashá más o menos, ¿verdad?, que la diseñé para precisamente entender cómo nosotros hoy debemos estar vestidos espiritualmente, ¿sí? Entonces, el título es Las vestiduras sacerdotales y la armadura del creyente, ¿sí? Y la Torá describe los Bigdei Keuná, las vestiduras sagradas del Kohen Gadol, ¿no? Y obviamente esto no eran simples ornamentos, eran instrumentos espirituales, ¿sí? Algo que el Eterno señaló para que el sacerdote pudiera acercarse al Creador. Y a través de estas vestiduras que guardan mucho significado, poder hacer su trabajo espiritual, hacer, ¿verdad?, allí su intermediación entre el Eterno y también el pueblo de Israel o los hombres. Nos dice Shemot 28:2. Beasita bigdei kodesh leAaron ahija lechavod ule tiferet. Harás vestiduras sagradas para gloria y para hermosura. Y aquí nuestros sabios enseñan que cada prenda espiaba una dimensión del pecado, ¿sí? Una parte del pecado. Entonces, esto es importante que lo entendamos y vamos a partir de ahí, desde ese punto, para llegar posteriormente a lo que es la armadura del Eterno para cada uno de nosotros. Vamos a ver aquí, como primera medida, el fundamento rabínico acerca de por qué las vestiduras espiaban, ¿no? Entonces nos dice el Talmud, en el Talmud Babli, en Sebahín 88b, declara: Bigdei Keuná mekaprim. Las vestiduras sacerdotales espían, ¿sí? Y vamos a ver entonces aquí las partes de las vestiduras y por qué espiaba o qué punto espiaba, ¿no?, de la persona o del líder o el representante, ¿sí? Nos especifica el Hosheb, o sea, el pectoral, por juicios torcidos, ¿sí? Que se habían hecho juicios, ¿verdad?, muy mal hechos, se había decretado, ¿verdad?, algunos juicios incorrectamente, entonces el pectoral espiaba por esos juicios torcidos. El meil o manto por la Lashon Hará, por la mala lengua, ¿sí? Espiaba por la mala lengua, ¿no?, de el pueblo, que hubiese habido mala lengua, que es el chismorreo, ¿verdad?, lo que son hablar en contra del prójimo, todo esto. Entonces allí el meil o el manto espiaba por la Lashon Hará. El zit, ¿sí?, por la arrogancia y etcétera. O sea, allí sigue hablando, ¿verdad?, el Midrash, y también habla allí el Talmud acerca de cada una de estas partes. Nos dice el Midrash en Shemot Rabá 38o, añade allí que Shem que Shem Sheagarbanot mekaprim ka habegadim mekaprim. ¿Sí? Así como los sacrificios espían, también las vestiduras espían, ¿sí? Entonces, allí vemos cada parte de la vestidura espiada por algún
pecado específico. Y nos dice el Zohar, allí en Terumá 131a, nos habla de Levushin de Kaan, de Ushim le Caná, Racin Leinu Levushin de Nishmatá. Las vestiduras del sacerdote aluden a las vestiduras del alma. Ya va más a fondo el Zohar aquí en esto y está hablando acerca de esas vestiduras que debe tener el alma. Es decir, el Cohen vestía externamente lo que debía existir internamente, ¿sí? Esa hermosura externa debía reflejar la hermosura interna del alma, ¿no? Esa alma que el Eterno nos ha dado, un alma pura, un alma recta. Ese era el reflejo, ¿verdad? A través de las vestiduras, de esa alma que había internamente. Muy bien, vamos allí como punto 2, acerca de los Bigdei Keuná, ¿no? A la armadura espiritual. El rabino Shaul de Tarso, en su carta a los Efesios capítulo 6, habla de la armadura de ¿quién? De Dios, ¿sí? Efesios 6:11, ¿sí? En el idioma griego dice: Edishatem ten panopiam tou teu, ¿sí? Vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, aquí noten el lenguaje, vestidos. Entonces, allí tenemos que entender que estas vestiduras son necesarias, que hay que ponérselas, que hay que vestirse de ellas, ¿sí? Esto no es metáfora militar aislada, ¿sí? Es lenguaje sacerdotal, ¿sí? Y es un lenguaje sacerdotal espiritual, porque todos nosotros, los que hemos creído en el Mashiach, venimos a ser como esos sacerdotes, ¿sí? De hecho, eso es lo que habla la Escritura acerca de Israel, ¿sí? Israel es un reino de sacerdotes, Shemot 19:6, Éxodo 19:6. Entonces, si Shemot 19:6 habla de que todo Israel es, ¿verdad?, un reino de sacerdotes, de gente Kadosh, el creyente de Mesías participa de esa vocación. Tú, que eres un justo, temeroso de las naciones, participa de esa vocación. Tú también eres sacerdote del Dios Altísimo. Tú estás allí para orar, para interceder. Tú estás allí para enseñar, para mostrar la verdad de Dios a los que están en oscuridad, a los que andan en ignorancia. Entonces, esto también aplica para ti. Vamos a ir a un tercer punto, y es cada pieza y su raíz en la tradición. Vamos a ver allí en la tradición judía, ¿verdad?, lo que habla acerca de cada una de estas piezas. Entonces tenemos allí, primero, el cinturón de la verdad, ¿sí? En la tradición judía, la verdad es sello divino. Tú andas con el Eterno, tú tienes que hablar la verdad. Tú caminas con el Eterno, estás relacionado con el Eterno, tiene que ser la verdad el cinto de tus lomos, ¿sí? Entonces, allí el cinturón está expresando acerca de esa verdad que tú y yo encarnamos, ¿sí? No podemos andar con mentiras, no podemos andar con falsedades, no podemos andar con hipocresía. Tenemos que ser de una sola pieza, donde quiera que estemos, ¿verdad? Tenemos que ser de una sola pieza y debemos andar con la verdad en todo momento, ¿sí? En nuestro interior y en nuestro exterior debemos expresar esa verdad. En tus palabras, en tus acciones, tú debes expresar siempre esa verdad. No tienes que esconder absolutamente nada. Dice allí el Tratado de Shabbat 55a en el Talmud Bavli, dice: Jotamo shel Hakadosh Baruch Hu Emet. El sello del Santo bendito sea es la verdad. Es la verdad. Todos aquellos que aman al Eterno son también amadores de la verdad. Son personas que hablan y demuestran la verdad, ¿sí? Son personas que son una sola pieza donde quiera que estén. No tienen que aparentar absolutamente nada, ¿sí? Sin verdad no hay santuario. La mentira despoja al sacerdote de su dignidad. Entonces, veamos ustedes, es importante como sacerdotes tener esa dignidad y estar revestidos de esa verdad, ¿no? Porque no habría entonces santuario. No seríamos nosotros templos de ese Dios Altísimo. No seríamos nosotros templos de esa presencia divina. Recuerden que el Espíritu es la verdad.
Eso lo dijo nuestro Santo Maestro. Eso lo dijeron sus discípulos. ¿Sí? La verdad, el Espíritu nos guía a toda la verdad. El Ruach HaKodesh nos guía a toda la verdad. Y si estamos revestidos de Ruach HaKodesh, entonces el santuario está allí y somos sacerdotes dignos del Eterno. Hoy vivimos en una generación saturada de relativismo. El cinturón sostiene toda la vestimenta y sin emet, o sea, sin verdad, todo se cae. Bien, vamos ahora con la coraza de justicia. ¿Sí? Y allí hablamos de Sedaká. Isaías 59:17 nos dice: Beyilbas Sedaká Kashirran. ¿Sí? Beyilbá Sedaká Kashiryan. Se vistió de justicia como coraza. ¿Sí? Y el Zohar comenta que la Sedaká es escudo contra el acusador. ¿Sí? Cuando tú obras en justicia, ¿sí? Cuando tú obras, ¿verdad?, en amor al prójimo, cuando tú obras en ayudar al semejante, entonces allí estás practicando ¿qué? La justicia, la rectitud. Eso es Sedaká. Sin justicia práctica, entonces, eso es, o sea, la Sedaká cierra la boca del acusador, ¿sí? Eso comenta el Zohar, que la Sedaká es como un escudo contra ¿qué? El acusador, aquel que nos acusa, el adversario, ¿sí? Y sin justicia práctica, ¿sí?, ética, integridad financiera, rectitud familiar, el enemigo encuentra ¿qué? Brecha. Tenemos que tener nosotros ¿qué? Una justicia práctica. Tenemos que tener ética, tenemos que tener integridad financiera, tenemos que tener rectitud familiar, tenemos que tener rectitud moral, ¿sí? Tenemos que tener rectitud y justicia social, ¿sí? Si nosotros tenemos esto, entonces allí cerramos toda brecha, y el enemigo no encuentra allí ninguna fisura para entrar y hacer estragos, ¿sí? Entonces es importante practicar la justicia. Una justicia sin práctica es una brecha que se abre al enemigo, ¿no? Y tenemos que practicarla, ¿verdad? También en la ética, en la parte de las finanzas, en la parte de en la parte familiar, en la parte social. Siempre debe haber rectitud. Siempre debe haber rectitud. Debe haber una justicia práctica. Obrar con rectitud. Obrar, ¿verdad?, allí con justicia. Muy bien. Encontramos también el calzado con el apresto de la paz, con el anuncio de la paz. Y allí nuestros sabios dicen en Vayikra Rabá 9:9, nos dice así: Gadol HaShalom, grande es la paz, pues toda la Torá fue dada para traer paz al mundo, ¿sí? Y la paz no es pasividad, es orden restaurado, ¿no? Entonces allí nosotros tenemos que ser pacificadores. Y qué hermoso es poder estar uno presto, donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre, a compartir esa paz. Acuérdense que nuestro Santo Maestro dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Sí, entonces debemos estar prestos a manifestar esa paz que el Eterno nos ha dado a través del Mashiach, a través de Yeshua, ¿sí? Y restaurar el mundo, ¿no? Traer paz al mundo, ¿sí? No es una paz pasiva, es una paz activa que trae resultado, que trae restauración, que trae orden. Entonces, en estos tiempos de polarización global, el creyente debe caminar como mensajero de reconciliación, como mensajero de pacificador, ¿sí? Como mensajero, ¿verdad?, de que haya armonía dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro del círculo de trabajo, dentro del círculo de compañerismo o de amistad. Bien, otra cosa que encontramos en la armadura es el escudo de la fe, Emuná. Y en Habacuc 2:4 dice: Besadik beemunato yihye, ¿sí? El justo por su fe vivirá. Y el Midrash en Teilín enseña que la emuná apaga las flechas del Yetzer Hará, o sea, de la mala inclinación. Cuando tenemos una fe activa, una fe obediente, eso apaga o disminuye o destruye, por decir así, la mala inclinación, el Yetzer Hará, ¿sí? Y en una generación de ansiedad y de miedo, ¿sí?, la fe es protección mental espiritual, ¿sí? Se les requiere de fe, de emuná activa,
¿sí?, de emuná obediente, eso será una protección mental y espiritual para todos aquellos creyentes en una generación donde la ansiedad, donde el miedo, ¿verdad?, donde la incertidumbre de muchas cosas pueden, traer desequilibrio en todo sentido. Sí, entonces es una protección mental y espiritual, ¿no? Esa emuná obediente. Y más ahora que vemos que se ha desatado ya una guerra en Medio Oriente, ¿sí?, de Estados Unidos, de Israel contra Irán y con todos sus proxies. Entonces tenemos que mantenernos nosotros en esa emuná, ¿sí?, en esa emuná obediente, en esa fe obediente, para que eso proteja nuestra mente y también nuestra espiritualidad. Creer que el Eterno al fin cumplirá su propósito al tener Israel allí, al permitir, ¿verdad?, esta guerra. Sabemos que todo se está encaminando a la redención final, que traerá esta guerra seguramente una paz allí en Medio Oriente, y los tratados de Abraham serán una realidad. Y cuando se diga paz y seguridad, esa frase, atención, esa frase es clave. Entonces dice allí, vendrá destrucción de repente. Y el escenario se está llevando allá, está llegando hasta ese punto, hasta que Israel diga paz y seguridad. Cuando los tratados de Abraham se firmen, podemos pensar que Medio Oriente aparentemente estará, ¿verdad?, en paz, estará tranquilo, pero es cuando allí empieza pues la redención final. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Y el escenario apunta a todo esto. El yelmo de la salvación, ¿sí?, o Yeshua, salvación, Yeshua, ¿sí? Allí el término hebreo Yeshua significa salvación, y el Cohen llevaba el Zit en la frente, Kodesh le Hashem, ¿sí?, santo para Hashem. El pensamiento debe estar consagrado, nuestros pensamientos deben estar consagrados, deben estar revestidos de Kedushá. O sea, en otras palabras, debemos tener un pensamiento santo, apartado, limpio, bueno, ¿sí?, de toda contaminación, de toda inmoralidad, de todo pensamiento vano, ¿sí? Tenemos que apartarlo, ¿sí? No podemos evitar que el pensamiento llegue, que los malos pensamientos lleguen, ¿sí? Las imágenes, los pensamientos, que intentemos acariciar ciertas cosas que no están permitidas por la Torá, pero podemos rechazar, podemos evitar que aniden esos pensamientos allí y afecten nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Entonces tenemos que tener un pensamiento consagrado. Y las batallas actuales, ¿no?, que nos muestra la sociedad y todo, son ideológicas, cognitivas, digitales, morales, etcétera. Ustedes lo saben. Vamos nosotros a los medios, ¿verdad?, de comunicación, a todos estos medios informáticos, y vemos allí batallas ideológicas, ¿sí? Ahora, con lo que se viene, ¿verdad?, con las elecciones, con las votaciones y todo esto, cada líder político está tratando allí ideológicamente, ¿verdad?, de convencer a la gente y todo esto, pero tenemos que entender que tenemos que irnos a los valores fundacionales, a los valores de la Torá, a los valores del Eterno, que son valores eternos. No podemos cambiar esas leyes eternas, ¿sí? Hay controversias cognitivas, digitales, morales, ¿sí? Se está hablando de que lo malo es bueno, lo bueno es malo, y todo esto tenemos que tener mucho discernimiento y saber mentalmente separar lo sagrado de lo profano, la luz de las tinieblas, saber separar lo que es puro y lo que es impuro. Tenemos que tener nosotros esa mente clara, ¿sí? Esa mente clara. Y para eso necesitamos un pensamiento consagrado, ¿sí? Un pensamiento, ¿verdad?, allí santo para Hashem, ¿sí? Que nosotros tengamos pensamientos puros y limpios, rectos, porque así, de esta manera, podemos tener nosotros una habla correcta y unas acciones, ¿verdad?, que van acorde a la voluntad de Dios. También se habla acerca de la espada del Espíritu, y que es la palabra. Entonces, allí en Hebreos 4:12, ¿sí?, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿sí? Y nos dice así en el idioma griego: Zodgar hologos teu kai enerjas, ¿sí? Viva y eficaz es la palabra de Dios. Y el Midrash afirma que la Torah es comparada al fuego, de Barín
en el comentario de Devarim Rabbah 4:4, fuego que ilumina y consume impureza. Entonces, la palabra de Dios tiene esa característica y tenemos que tener contacto directo a diario con ella, ¿sí? Y yo les he dicho muchas veces que ustedes a diario tienen que leer los Besoró, los evangelios, que es donde están las palabras de nuestro santo maestro, de nuestro maestro de justicia. Sí, ahí están el ejemplo, las palabras, ahí está la enseñanza que es vital para nosotros, que tenemos que emular, que tenemos que comprender y emular, que tenemos que visualizar y memorizar, sí, porque son palabras de vida eterna. Como le dijo allí uno de sus discípulos avanzados, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces tenemos que ir constantemente a la palabra, a los dichos de nuestro Santo Maestro, a las enseñanzas de nuestro Santo Maestro y de sus emisarios. Sí, para crecer espiritual tenemos que tener contacto diario con la palabra. Hay que sacar tiempo para ella, para meditar, para estudiar y también para preguntar y cuestionar y entenderla mejor. Bueno, como punto 4 o cuarto, vamos a ver cómo aplica para esta generación todo esto, ¿sí? Entonces, estamos ante confusión moral. Ustedes se dan cuenta, vemos una confusión moral. Esta ideología de género ha tratado de filtrarse. Esperamos que el próximo gobierno saque esto de las aulas, saque esto de la sociedad, ¿sí? Y vayamos a los valores fundacionales, ¿sí? A lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces hay confusión moral y se está permitiendo aquí un mundo de ideologías, un poco de cosas, ¿verdad? Que están en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley divina, ¿sí? Entonces la Escritura dice, como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Y dejaron el uso natural de la mujer, ¿verdad? Y se entregaron a sus lascivias. Y también cambiaron la gloria de Dios por animales, ¿sí? Por seres. Y esto estamos viendo nosotros hoy día. Hoy día el ser humano se está rebajando al punto de ser animales, de creerse en animales, ¿sí? Y esto obviamente está hablando de una sociedad llena de vacíos, una sociedad que no ha tenido, ¿verdad?, a sus padres criando allí, ¿verdad?, a sus hijos, ¿no? Y por eso entonces encontramos nosotros que hoy día muchos se identifican con ciertos animales, ciertas bestias, y esto no está bien. Esto ya lo habló la palabra del Señor. Esos Terian, ¿sí? Hoy día son los Terian, ¿sí? Y ve hasta dónde se ha degradado el ser humano. Entonces hay confusión moral, hay ataque a la identidad. Entonces vemos allí la ideología de género, lo que ha hecho en las aulas y lo que se está permitiendo en las aulas, y esto tiene que ser erradicado totalmente de las aulas, ¿sí? Porque el que enseña esto es el padre y la madre, ¿sí? Y un hogar normal, natural, ¿sí?, diseñado por Dios, se compone de padre, madre e hijos, ¿sí? ¿Hay persecución ideológica? Claro que sí, porque se está persiguiendo la verdad, se está despreciando todo lo que Dios ha establecido y se está tratando de imponer la mentira, la degradación, ¿sí? Se está tratando de meter ideologías aquí, salidas del infierno. Hay oscuridad espiritual creciente. Acuérdense lo que nos dice allí el profeta Isaías, capítulo 60. De aquí oscuridad cubrirá las naciones, pero sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria, ¿sí? Y vemos aquí anomía. Anomía es una palabra griega que significa contra la ley o contra la Torá. Eso significa anomía, ¿sí? Por haberse multiplicado la maldad. Cuando dice ahí, por haberse multiplicado la maldad, está hablando de anomía. Y Yeshua advirtió acerca de esto. Yeshua advirtió en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. La anomía, si usted busca ahí en griego, es anomía. Anomía significa anomos, viene de anomos, que es contra la ley. En otras palabras, contra la Torá, dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que vemos hoy día, ¿sí? La violencia, la maldad, hace que la persona esté en contra de las leyes divinas, en contra de los valores fundacionales. Y entonces viene allí que el amor natural que debiera haber entre los seres humanos, entre los congéneres, entre el prójimo, se ha perdido. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Y el Mesías llamó a huir, no nos llamó a huir, sino
a perseverar. No nos llamó a irnos de este mundo. Acuérdense cuando Él ora al Padre por sus discípulos, dijo, no quiero que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Eso oró nuestro Santo Maestro por los discípulos de todas las edades, de todas las épocas. Estamos en el mundo, ¿sí? Y aquí tenemos que perseverar haciendo el bien, perseverar en lo que el Eterno nos ha ordenado hacer, perseverar en su verdad, perseverar, ¿verdad?, en su servicio, perseverar allí en sus caminos, ¿sí? El que persevere hasta el fin, dice allí la Escritura, este será ¿qué? Salvo. Entonces, Efesios 6:13, ¿verdad?, nos habla aquí algo que nos centra o señala el por qué tenemos que tener toda la armadura divina, toda esta armadura de la que hemos hablado, para que podáis resistir en el día malo, ¿sí? Entonces, aquí se habla acerca de resistencia activa. Este lenguaje está hablando de resistencia activa, porque días malos muchas veces tenemos, ¿sí? Y tenemos que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente a esta maldad que ya prácticamente se da a conocer, ¿sí?, que es abierta, ¿sí? Y yo creo que ustedes lo han visto a través de este gobierno. Han visto todo el descaro. Han visto que prácticamente ha sido la tapa de la maldad. Ha sido la tapa del descaro, del despilfarro, del robo, así, abiertamente, ¿verdad? De la inmoralidad abierta. Y tenemos que hacer un pare. Tenemos que hacer un pare, tenemos que hacer una resistencia activa y saber elegir para las próximas votaciones, tanto Congreso como Senado y tanto la presidencia, saber a quién elegir, ¿sí? Muy bien. Y aquí como quinto punto vamos a ver las advertencias de nuestro Santo Maestro. En Lucas capítulo 21, verso 36, dice, velad y orad en todo tiempo. Entonces, ve la advertencia allí que nos hace, y esto nos habla de aquí de emuná activa, ¿sí? Tenemos que tener fe obediente, orar. Velar es vigilar y orar. Tenemos que estar vigilantes a todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente, informarnos por fuentes fidedignas, ¿verdad?, de qué está pasando y cómo la parte profética se está cumpliendo, y orar en todo tiempo, ¿sí? Aquí, tiempo fuera de tiempo, no solamente shaharim, minjar, bid, no, en todo tiempo, orar en todo tiempo, estar constantes en la oración, ¿sí? Y estar vigilantes de qué se está moviendo en todas estas decisiones que se están tomando a nivel global, que está haciendo Estados Unidos, que está haciendo, ¿verdad?, Israel. Allí, ese es el reloj profético, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, estar allí sobrios, estar allí mirando qué está sucediendo, estar velando, ¿no? En todo tiempo estar orando. Y nos dice primera de Kefas o Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La maldad se filtra muy sutilmente y tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes, ¿sí? Y saber de qué manera el enemigo se está filtrando o quiere filtrarse a nuestras vidas, a nuestro hogar, en nuestro entorno, y hacer resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, nos dice el texto. El Zohar dice en allí Vayekel 206a, nos dice, Behol darin it yisra Bisha Leigabra, ¿sí? En toda generación el instinto del mal busca fortalecerse, ¿sí? Entonces vemos eso, cómo el instinto del mal trata de levantarse en los gobiernos, en la sociedad, en el hogar mismo, aún en nosotros, trata como que de levantarse de nuevo, retomar los viejos caminos, retomar la vieja vida, ¿sí? Retomar el pasado otra vez, las cosas, las malas costumbres, ¿sí? Pero la respuesta, ¿verdad?, no debe ser miedo. Debemos que vestirnos correctamente, vestirnos toda la armadura para resistir y para fortalecernos, fortalecer el Yerse Ható, o sea, el Yaser Ható, o sea, la buena inclinación, y destruir, ¿verdad?, ese instinto de la mala inclinación. En conclusión, ¿sí? Vamos a tener aquí una conclusión. Entonces, así como el Cohen no podía ministrar sin sus vestiduras, el creyente no puede enfrentar esta generación desnudo espiritualmente. Hay que vestirse la armadura de Dios a diario,
¿sí? Para poder enfrentar los embates del enemigo. Usted sale a la calle y ya está ahí, el pecado, la maldad, la tentación. Entonces hay que revestirse y hay que ponerse la armadura de Dios todos los días, todos los días. Y el rabino Shaul nos habló, ¿verdad?, a nosotros los creyentes, no a soldados romanos, habló a sacerdotes del Mesías, que eres tú, que soy yo, ¿sí? Acuérdate que aquí enseñamos con el propósito de que tu relación con el Creador, ¿sí?, con tu prójimo sea cada vez mejor, ¿sí? Entonces, aquí el rabino Saúl de Tarso no habló a soldados romanos, habló a sacerdotes del Mesías. Tú eres un sacerdote del Mesías. Yo soy un sacerdote del Mesías. Sí, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y hoy la verdad combate la mentira. Recordemos eso. La verdad combate la mentira. La justicia confronta la corrupción. La fe apaga la desesperanza. La palabra corta la oscuridad. Vuelvo y repito. La verdad combate la mentira. La justicia confronta la corrupción. La fe obediente apaga la desesperanza y la palabra corta la oscuridad. Yeshua dijo allí, ¿verdad?, en Apocalipsis 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Que podamos tú y yo guardar las vestiduras hasta el fin, ¿sí? Velar, ser vigilantes y guardar esas vestiduras sagradas que ya tenemos, ya las tenemos, ¿sí? Ese lino blanco y resplandeciente ya lo tenemos, está con nosotros, ¿sí? Que la generación final exige vestidos, ¿verdad? Aquí nosotros, esta generación final exige que como creyentes estemos vestidos, estemos firmes y que podamos discernir siempre, saber qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es puro, qué es impuro, qué es luz, qué es tiniebla. Que el Eterno nos revista de sus atributos, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas y que como sacerdotes del Dios Altísimo, resistamos hasta el día en que el Mesías revele plenamente su reino. Amados, si te gustó esta enseñanza, compártela. Si llegó a tu vida, dale like. Y si tiene algún comentario, por favor, allí tú lo puedes poner. Con mucho gusto estaremos respondiendo a cualquier inquietud que puedas tener. Mis amados, los dejo allí. Acuérdense que aquí enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Umeporah.